Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, con informaciones y entrevistas del acontecer nacional e internacional. Muy atentos a las últimas referencias internacionales en cuanto a los efectos de las sanciones, o más que todo de la decisión de Rusia de romper el acuerdo del permitir el paso de tonelaje de granos por el Mar Negro en el conflicto con Ucrania y sus consecuencias a nivel global. Una de las vertientes de desafío en este momento para la economía mundial por el alza en una serie de productos que esto genera y que está provocando y preocupación a nivel de liderazgos globales. Puroperiodismo.com con informaciones del acontecer nacional e internacional a lo largo del día y en nuestras diferentes redes. En esta oportunidad entrevistamos como parte de entrevistas periódicas que realizamos desde nuestro sitio al economista Ricardo Monge González, quien es presidente de la Academia de Centroamérica, un centro de análisis de la realidad económica local y regional y global, pero además con una vasta trayectoria en la vida pública y privada del país. Ha tenido su participación a nivel de gobiernos y recientemente bastante involucrado en el ámbito de la docencia universitaria, en el ámbito de la economía, donde es doctorado de Ohio State University. También como consultor de distintos organismos internacionales, regionales y globales, es decir, una vastísima experiencia en la visión, en el análisis y en su reflexión del acontecer económico, tanto global, regional como local. Muy buenas tardes, don Ricardo. Muy buenas tardes, Edgar. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y conversar con ustedes sobre estos temas. Publicó usted recientemente un amplio análisis sobre el impacto de la atracción de la inversión extranjera en Costa Rica a lo largo de las últimas décadas, particularmente desde los años 80 y particularmente con la irrupción, con la presencia en 1997 de la multinacional Intel. Pero en ese análisis usted advertía no solo el camino recorrido, sino los desafíos inmediatos para ese sector de la economía costarricense tan fuerte en cuanto a digamos, impactos de los que usted mencionaba y sobre todo en lo que se refiere a la inversión extranjera directa en Costa Rica, en zonas francas particularmente, representando, según los datos que usted aportaba en esa publicación reciente, 53% de las exportaciones del país, 57% de la inversión extranjera directa en Costa Rica, más de 187,000 empleos directos, 43% de este empleo femenino con un impacto de 2,7% en el PIB, en un seguimiento que ustedes hicieron desde Academia de Centroamérica entre 2010 y 2017, con derrames de productividad a lo largo de una serie de pequeñas y medianas empresas, lo cual usted visualizaba como una gran posibilidad para el país, pero también como un reto. Dentro de lo que podría usted resumir de su visión del desarrollo, de la atracción del país de inversión extranjera directa, ¿cuáles cree usted que han sido logros clave a lo largo del camino hasta la fecha? Bueno, creo que hay varios. En primer lugar, era haber logrado diseñar e implementar una política pública que ha tenido vigencia por más de 3, 4 décadas de manera ininterrumpida, teniendo diferentes gobiernos a través del tiempo, inclusive gobiernos con diferentes ideologías. Esa es una. La otra, asociada con esta, es el haber creado una institucionalidad que en muchos estudios se le habla como la triada entre COMEX, Procomer y CINDE, que garantizó la ejecución, diría yo, exitosa de esta política de atracción de inversión extranjera enfocada en las exportaciones.
En paralelo a ello, creo que el país ha logrado también obtener algunos beneficios que, en mi opinión, podríamos multiplicarlos aún más. Por ejemplo, se habla mucho en la inversión extranjera directa y sus beneficios cuando hablamos del monto de exportaciones que genera. ¿Por qué? Bueno, pues si no exportamos no podemos importar. Se habla de la cantidad de empleos que usted muy bien refería. Se habla de la importancia de la equidad de género en los empleos en las multinacionales, etcétera. Todo esto es sumamente importante. Pero para nosotros lo más importante son los derrames de productividad. ¿Y por qué? Y voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Las empresas que Costa Rica ha atraído en la inversión extranjera directa, sobre todo los que operan en zonas francas, son empresas de media y alta tecnología, cada vez más en alta tecnología, que están en la frontera del conocimiento en lo que ellas hacen. Entonces, esos conocimientos no son necesariamente específicos a la industria en que ellos están, algunos sí, otros no. Los que no son específicos, que son mejores prácticas de producción, de gestión de los negocios, de redes de contacto, de manera de operar las empresas, de manera de suministrar insumos, etcétera, etcétera, pueden ser adquiridas por las empresas costarricenses, especialmente pymes, que se integran como proveedoras a los procesos productivos de estas multinacionales. Ahí hemos sido relativamente exitosos y quiero recalcar esto. El país ha logrado incrementar la cantidad de pymes que cada año se integran más a ser proveedoras de empresas multinacionales, pero lamentablemente todavía no contamos con un marco institucional y un programa de acompañamiento para que muchísimo más pymes se integren a estas cadenas de valor. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque como estas empresas están en la frontera del conocimiento y esos conocimientos no son necesariamente específicos de la industria, pueden ser adquiridos por las pymes a través de su relación de proveeduría con las multinacionales. Las multinacionales les transfieren conocimientos que para las multinacionales son fundamentales que las pymes tengan para poder llegar a ser proveedoras, conocimientos que tienen que ver con el producir los bienes que las multinacionales demandan con ciertos estándares de calidad, con cierta puntualidad, etcétera. Entonces, todo ese conocimiento hace que las pymes puedan aprender a operar de manera mucho mejor que si no tuvieran esta relación con la multinacional, y esto aumenta la productividad de estas pymes, lo cual a su vez favorece al resto de la economía, porque las pymes cuando producen de mejor calidad, con mejor productividad, no lo hacen solo para la multinacional, lo hacen también para el resto de sus clientes, por ejemplo. Pero también logramos identificar que hay un incremento importante en estas pymes que se conectan con las multinacionales en su potencial de volverse exportadoras. Y usted sabe que el país es un país pequeño y por ende el crecimiento de las empresas está muy relacionado con su capacidad de exportación. Entonces, esto lo hemos logrado en sectores tan complejos como ciencias de la vida, como servicios corporativos, como electrónica, como agroindustria. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un programa de encadenamientos cuya Secretaría Técnica está en Procomer, que está diseñado principalmente para ser un programa de, llamémoslo, de emparejamiento de necesidades. O sea, ellos lo que hacen es identificar necesidades de las multinacionales e identificar potenciales pymes que pudieran suplir estas necesidades. Pero ese programa, si bien ha involucrado a otros actores, no es un programa de acompañamiento como existen en otros países, Irlanda, Singapur, Taiwán, etcétera, en donde se toma a las pymes, se les analiza cuáles son sus debilidades para volverse a ser proveedoras de multinacionales y se les acompaña
para suplir esas necesidades. Si son necesidades de capacitación, de asistencia técnica, de crédito, de mejora en la calidad o obtención de certificaciones. Es decir, toda esta gama de potenciales apoyos no se le están brindando de manera sistémica y de manera coordinada a las pymes en Costa Rica. Yo sé que en Procomer, donde está esta secretaría, sueñan con que algún día tengan ese tipo de programa, pero entonces ese es un reto muy importante que el país tiene. Y en momentos donde los Estados Unidos nos anuncian una alianza para explorar la posibilidad de que Costa Rica se constituya en un hub de la producción de semiconductores, ese tipo de institucionalidad, ese tipo de esfuerzo de programa de acompañamiento a las pymes vierte fundamental importancia. Doctor Monge, en el análisis que usted está haciendo, digamos que usted está enfocado en los impactos inmediatos que ha tenido el desarrollo de la estrategia país a lo largo del camino en atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, en un escrito que usted junto a otros especialistas del BID hicieron respecto a estos desarrollos, particularmente la economía costarricense, usted advertía, y lo traigo a referencia, en cuanto a, decía en ese análisis, confrontando el reto del crecimiento en Costa Rica. Para alcanzar un crecimiento más alto, escrito en febrero 2021, apenas 2 años han pasado, más alto, más sustentable e inclusive en Costa Rica, es necesario lograr la transformación productiva hacia productos y servicios de mayor valor agregado, es decir, productos con mayor contenido nacional, lo que se logra por medio de fuertes encadenamientos productivos. Esto depende tanto del desarrollo de capacidades domésticas de innovación como de otras políticas que faciliten el mejoramiento sostenido de la productividad. Esta última es la principal característica que distingue a los países de ingresos medios altos que hicieron la transición exitosa a países de ingresos altos de aquellos que no la hicieron. Ustedes mencionan el caso de Irlanda y los tigres asiáticos en ese análisis expuestos por ustedes en el BID. ¿Va correlacionado este punto de vista que usted, con el que inició usted el análisis en esta ocasión, en esta entrevista, con este planteamiento que yo lo veo más estructural de cara al desarrollo de la economía costarricense? Totalmente, es una excelente pregunta y gracias por la observación. Costa Rica es una economía dual, es una economía que tiene, yo diría, 2 sectores productivos, es dual en el sentido de que podríamos decir, tenemos 2 economías dentro de nuestro territorio. Una que está ligada al comercio exterior, principalmente relacionada con la inversión extranjera directa y estos encadenamientos que hoy día existen, y el resto, que es la economía que está en el régimen definitivo, es decir, fuera de cualquier apoyo o programa como zonas francas, y que es un sector económico muy importante, pesa más o menos el 85% en la producción total, pero cuyo crecimiento es muy, muy débil a través de los años. Entonces, lo que decimos en el estudio es que si bien tenemos un sector dinámico asociado a la inversión extranjera directa, no es suficiente si queremos alcanzar niveles de crecimiento del 7, 8, 9%, como lo hicieron los tigres asiáticos, por ejemplo, Irlanda, para llegar a ser un país de ingreso alto. Para ello, necesitamos coger a esta otra economía, este otro 85% de la producción, y ayudarles a mejorar su productividad. Y la mejor manera de ayudar a mejorar la productividad es haciéndolos más innovadores. Y eso implica desarrollar capacidades domésticas de innovación. Costa Rica, y lo decimos en ese estudio, ha tenido por muchísimos años un espejismo en la política de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, tenemos un ministerio que es débil desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de recursos, y tenemos una política en ciencia, tecnología e innovación que ha sido muy de enfoque de oferta, mejorar por aquí un poquito los recursos humanos, pero no es
una política que trate de desarrollar las capacidades domésticas de innovación de las pymes, sean estas del sector tradicional, como la agricultura, la manufactura y algunos servicios, o de sectores mucho más avanzados. Y en ese sentido, ¿verdad?, deberíamos movernos a un enfoque de demanda, un enfoque donde lo que se promueve es la demanda de innovaciones, donde el énfasis está en los usuarios de esos productos innovadores. Por ejemplo, una política de ese tipo sería una política de compras públicas innovadoras, donde a través del mecanismo de compras públicas del Estado se promoviera la competencia entre las empresas nacionales para brindar cada vez mejores productos o servicios. Cuando digo mejores me refiero con mayor nivel de innovación. Ese tipo de políticas no las tenemos aún en el país y por eso hablábamos y le pusimos el título Confrontando el reto del crecimiento al documento, porque precisamente el país demanda con urgencia una política de ciencia, tecnología e innovación que no sea un espejismo, que no sea algo que creemos que existe. Porque vea lo que pasa hoy día. No llegamos ya prácticamente ni a 0.30, creo que es del PIB, en materia de la inversión en investigación y desarrollo. Hace unos años era un poquito más de 0.5. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la masa de esa inversión la hace el sector público a través, sobre todo, de las universidades, y como un 75% lo hacen ellos, un 25% el sector privado. Pero necesitamos que sea la inversa. Necesitamos que el mayor esfuerzo de inversión, investigación y desarrollo lo haga el sector privado. Y para eso necesitamos establecer incentivos crediticios, incentivos tributarios, subsidios, sistemas de garantía para la investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos trabajar fuertemente en crear una serie de instrumentos, incentivos que apoyen el sector productivo para cada día ser más innovador. Por otro lado, la innovación que se hace en el sector público es una innovación que o la investigación y desarrollo, perdón, está más orientada a inquietudes de los investigadores que realmente a responder necesidades de las empresas nacionales. Bueno, esto implica que tenemos que crear mecanismos que coordinen mejor los esfuerzos universidad-empresa, es decir, que las universidades respondan más a las necesidades de las empresas en materia de innovación. Entonces, hay muchas áreas que podemos conversar sobre esas, en las cuales el país lamentablemente no tiene bien diseñada una política pública de manera tal de que demos un salto para confrontar exitosamente el reto del crecimiento, que es incrementar de manera significativa las capacidades domésticas de innovación de los sectores productivos ticos. Desde esta perspectiva, doctor Monge González, es decir, así como le preguntaba al inicio sobre los grandes logros, los grandes impactos que usted ve en cuanto a las políticas públicas que llevaron a marcar una diferencia entre Costa Rica y algunos países de la región en cuanto a atracción de inversión extranjera directa, hasta llegar a los niveles que se ha alcanzado. En este momento, en esta etapa en la que se encuentra el país, con estas referencias que hacía usted, decir, ¿cuáles cree usted son desafíos críticos en el sistema educativo por un lado, pero también en el sistema institucional público y en el sistema empresarial? Porque al final, en un artículo reciente usted publicaba, cualquier política pública pasa por una relación de encadenamiento entre empresas, Estado, instituciones, academia y obviamente una autoridad superior gestando, coordinando, visionando y guiando este tipo de políticas. Nosotros ahora, Edgar, somos miembros de la OCDE. Nosotros estamos jugando en grandes ligas, si se quiere hacer un símil con el fútbol. Lo que pasa es que nos unimos a la OCDE y obviamente estamos en el sótano. Nosotros lo que tenemos que entender ahora es que debemos ver qué es lo que esos países han hecho para dar un salto importante en todo esto que estamos hablando y fijarnos como meta que en
un plazo mediano, corto y mediano, deberíamos estar ambicionando estar entre los 25 países más avanzados de la OCDE. Ahora, yendo a su pregunta, una de las cosas que estos países han hecho es utilizar una tecnología, una metodología que se llama centros de gobierno, que básicamente la esencia es que se crea una cierta institucionalidad. Y cuando digo institucionalidad, yo no me refiero a crear nuevas instituciones, me refiero a crear los mecanismos de coordinación que, como muy bien señalabas, se demandan, se requieren. ¿Para qué? Para que cuando estemos hablando de que queremos mejorar el sistema educativo de cara a las necesidades del sector productivo, realmente desde la alta, desde la presidencia de la República, sea posible coordinar entre los diferentes actores, ¿verdad? Precisamente cuáles son esas políticas, cómo implementar esas políticas, monitorear esas políticas, evaluar esas políticas y cambiar de rumbo cuando haya que cambiar de rumbo. Bueno, eso no lo tenemos. Hay un proyecto de ley para crear el equivalente a un centro de gobierno que se ha llamado Consejo Nacional de Productividad y Competitividad, que está en la Asamblea Legislativa. Lamentablemente no lo han convocado. Ese fue un esfuerzo de la diputada Silvia Hernández en la administración anterior. Fue aprobado en comisión, fue discutido vastamente con la academia, con el sector privado. ¿Y qué es lo que se persigue con ese consejo? Se persigue que desde la Casa Presidencial, de manera coordinada con el sector privado y el sector académico, se definan las políticas públicas que son necesarias para incrementar la productividad y la competitividad del país. Este es un país en donde usted lo ve en un reciente informe del Estado de la Nación, se señalaba, si la memoria no me falla, que tenemos 36 instituciones tratando de apoyar a las pymes de este país, pero nadie las coordina realmente. O sea, lo que pasa es que tenemos instituciones que están atendiendo nichos de mercado y no atendemos de manera sistémica las necesidades de las pymes que tienen mayor potencial de crecer en Costa Rica. Entonces, contestando a tu pregunta, una importantísima necesidad es lograr crear ese Consejo Nacional de Productividad y Competitividad que está en la Asamblea Legislativa, que daría estatus de ley a algo que se implementó en el gobierno de doña Laura Chinchilla por decreto, pero que luego quedó en desuso en los gobiernos de Solís, de Alvarado y en la actual administración. Además de eso, es importante entender que hay otra serie de actividades que tienen que ver con la mejora del clima de negocios, con la inversión en recursos humanos, con todo lo que es reducir la tramitología, etcétera, que afectan de manera directa la productividad de las empresas. Son factores externos a las empresas, pero que inciden enormemente en la productividad de las empresas. Y aquí, dentro de estos factores también están todas las regulaciones que hacen que muchas empresas subsistan a pesar de no ser eficientes y productivas, y por ende se canalicen recursos a esas empresas, cuando lo que deberíamos hacer es permitir que esas empresas salgan del mercado y que empresas con mayor eficiencia, con mayores niveles de productividad, tengan acceso a esos recursos para precisamente canalizarlos a usos más productivos. En nuestro país, por ejemplo, la promoción de la competencia, o más bien diría yo, la falta de promoción de la competencia, está permitiendo que muchas empresas que están no en competencia subsistan todavía, y donde estamos desperdiciando cuantiosas sumas de dinero en términos de recursos, tanto humanos como económicos, cuando si tuviéramos verdaderamente una política de promoción de competencia eficiente, fuerte, posiblemente ya hubiéramos logrado mejorar la competencia en esos sectores, reasignar recursos y crecer. Ahora, ¿por qué es que no avanzamos en ese campo? Bueno, porque no se ha querido otorgarle los recursos que COPROCOM, la Comisión de la Promoción de Competencia, por ley,
tiene. La OCDE nos dijo que teníamos que corregir en las leyes, se hicieron las correcciones, se dijo cuánto dinero había que darle a la Coprocon, pero lamentablemente no se le dio la independencia en materia presupuestaria, se le dejó pegado al MEIC y seguimos sin darle a la Coprocon los recursos económicos que son fundamentales para que pueda implementar las políticas de competencia que ya fueron aprobadas por ley. Entonces, como puedes ver, hay diversos retos que el país tiene en este campo, pero siento yo que tenemos un problema de falta de coordinación. Y cuando digo coordinación no me refiero solo a coordinar, es que hay que monitorear lo que se hace, hay que poner a los actores a trabajar de manera conjunta en objetivos específicos, porque si no, no vamos a avanzar, porque las diferentes organizaciones pues van a atender los nichos que toda la vida han atendido y por ende no vamos a avanzar como se debe. Te voy a dar un ejemplo típico de esto. La ley del Sistema de Banca para el Desarrollo dice que el 15% del presupuesto ordinario extraordinario del INAH, del Instituto Nacional de Formación o de Aprendizaje, tiene que utilizarse para apoyar a las pymes beneficiarias del Sistema de Banca de Desarrollo con capacitación, con formación de recursos humanos, transferencia de tecnología, etc. Pero hoy día el INAH gasta ese 15% de su presupuesto en atender pymes, pero no saben si las pymes son beneficiarias o no de los programas del Sistema de Banca de Desarrollo. Son otras pymes, son otros nichos. Y por otro lado, ¿verdad?, las pymes que acuden al sistema financiero a usar estos recursos requieren de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento, etcétera, pero no tienen quien se los brinde. Bueno, eso pasa porque no hay, ¿verdad?, una coordinación apropiada entre el Sistema de Banca de Desarrollo y el INAH para darle seguimiento a que esos recursos se utilicen como la ley dice que se deben utilizar. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el presidente de la Academia de Centroamérica, doctor Ricardo Monge González, vasta experiencia en el ámbito público y privado del país. Usted fue parte del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación en la administración 2010-2014. Fue director ejecutivo del Consejo del Comité Consejero de Alta Tecnología, CATEC, de 2001 hasta el 2010, director de Estrategia e Investigación de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo entre 1996 y 2001, y asesor económico para la Oficina del Presidente de la Administración 1998-2002. En esta conversación, doctor, usted ha sido muy enfático en la ausencia reciente de políticas públicas, no tanto de gobierno o de cambio de administración, sino de políticas estructurales públicas para hacer avanzar a Costa Rica a los niveles deseados de los tigres asiáticos o Irlanda en materia de desarrollo económico, en materia de atracción de inversión extranjera directa. Pero ¿cómo entender? Y aquí vengo a un tema de muy reciente, digamos, atención nacional pública. ¿Cómo entender una decisión como la reciente del gobierno de finiquitar, de poner fin? Y estamos hablando a menos de 4 días de que cierre el convenio que existía entre CINDE, Procomer, COMEX, para el impulso a la inversión a la atracción de inversión extranjera directa. Bueno, lo que el gobierno ha manifestado públicamente como razones es que ellos consideran de que ahora desde Procomer ellos van a poder hacer la labor que tan exitosamente venía haciendo CINDE y van a poder avanzar seriamente en llevar inversión extranjera, sobre todo fuera del gran área metropolitana. Yo, con todo el respeto que se merecen, tengo mis serias dudas. Me parece que CINDE ha mostrado ser una institución de altísimo prestigio, considerada por organismos internacionales como una de las mejores agencias de atracción de inversión extranjera en el mundo.
Y bueno, no menos podía ganar esa distinción, siendo Costa Rica un país de altísima trayectoria en la atracción de inversión extranjera directa de media y alta tecnología, como hablábamos antes. A mí ¿Qué, me preocupa, qué, sinceramente, que sí, permítame sí. una pregunta adicional. ¿Qué implicaciones clave ve de una decisión de esta, de un gobierno? Y repito, usted ha venido hablando muy enfáticamente de la necesidad de políticas públicas, no tanto de un gobierno que cambian según nuestro sistema constitucional cada 4 años. ¿Qué implicaciones clave ve usted en una decisión como la de finiquitar abruptamente un convenio como el que venía rigiendo en los últimos años con CINDE, con 405 multinacionales establecidas en el país, más de 180,000 empleos directos y los encadenamientos adicionales? Bueno, la máxima preocupación o implicación que yo le vería es que estamos debilitando una institucionalidad que ya era muy sólida, ¿verdad? Recuerde que este convenio le aportaba a CINDE más o menos el 75% de sus presupuestos. Ahora, sé que en Procomer se creó ya un departamento de atracción de inversión extranjera directa y algunos exfuncionarios de CINDE se han trasladado a Procomer a trabajar en esta nueva unidad. Yo les deseo la mejor de las suertes, ¿verdad? Pero tenemos que darle tiempo al tiempo para ver si la decisión fue la apropiada. Como le digo, yo tengo mis temores, yo espero equivocarme, ¿Cuáles pero son esos creo temores? en el sentido de que estamos desvistiendo, como decían nuestros abuelos, un santo para vestir otro, y en ese desvestir, en ese debilitamiento de una institucionalidad que venía trabajando muy bien, como era Comex, Procomer, CINDE, esa triada, que ha sido extremadamente exitosa y sobre la cual se ha escrito mucho a nivel internacional como ejemplo para el mundo, al debilitar esa alianza, eso pudiera tener repercusiones en la futura atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica. No va a ¿Qué es ser fácil qué es el evaluar mensaje que se el... le está enviando al mundo? Bueno, para mí, la señal que se le envía al mundo es que el gobierno considera que ahora esa debe ser una función del gobierno totalmente a través de Procomer, que CINDE ya no va a seguir contando con el apoyo económico del gobierno, pero esa señal, ¿verdad? Al mismo tiempo viene siendo en parte contrastada por el hecho de que Costa Rica, como usted muy bien lo señaló, tiene más de 400 multinacionales que operan en el país, que saben que CINDE es valiosísima para la operación de ellas y que, ¿verdad?, las nuevas empresas que quieren establecerse en Costa Rica, pues irán a preguntarles a ellas cómo ven el panorama de Costa Rica. Lo que pasa es que CINDE venía haciendo un trabajo además valiosísimo en la mejora del clima de inversión en áreas como la formación profesional, motivando al INA a hacer cambios en su sistema legal, en sus programas de estudio, a los colegios técnicos, coordinando con el MEP. Bueno, yo no veo sinceramente a Procomer trabajando en ese campo y no sé si con los pocos recursos que a CINDE le van a quedar, CINDE va a poder seguir haciendo esa extraordinaria labor que venía haciendo de mejora de clima de inversión. Si eso nos llegara a pasar, que CINDE no puede seguir haciendo esa labor y no hay en el gobierno quien asuma abiertamente esa responsabilidad, podríamos deteriorar el clima de inversión en nuestro país y eso podría tener consecuencias negativas en nuestra acción de inversión extranjera directa. Esperemos que no. Esperemos que el esfuerzo que se está tratando de implementar en Procomer con exfuncionarios de CINDE surta los resultados que las nuevas autoridades esperan que surta. Pero como le digo, yo tengo mis reservas de que eso vaya a ser algo tan fácil como que de la noche a la mañana desvestimos a CINDE, vestimos a Procomer como atractora de inversión extranjera y absolutamente nada va a pasar.
Pero bueno, solo el tiempo nos dirá si fue acertada esa política o no fue acertada. Creo que en el momento en que estamos, en donde está todo el tema de nearshoring, friendshoring, todo el tema de la reubicación de las cadenas de valor en el mundo, donde Costa Rica se posiciona de manera extraordinaria, no era el momento más apropiado para que hiciéramos ese cambio. Pero bueno, de ahí el gobierno es gobierno y tendremos que ver cómo resulta esta transición. No era el momento más apropiado para realizar un cambio como estos, pero hasta el momento las justificaciones oficiales para haber adoptado una decisión abrupta, por lo demás, por sorpresiva, son razonables, son lógicas, son entendibles. Bueno, yo me animaría a decir lo siguiente. Algunos de los argumentos que fueron los que yo leí en la prensa, que tenían que ver con que CINDE no estaba trayendo inversión extranjera en el área fuera de la GAM, yo considero que no es correcto porque CINDE venía trayendo inversión extranjera. Creo que hay ahí un problema también de fondo importante en esas argumentaciones, y es creer que porque usted pasa una actividad de CINDE a una actividad pública como es Procomer, usted va a lograr atraer muchísima inversión extranjera en la zona rural, cuando sabemos que lo que es fundamental es mejorar la competitividad de las zonas rurales. Es decir, Intel no se estableció en Belén porque quiso nada más, no, fue porque estudió y vio que las condiciones de competitividad de esa zona donde actualmente operan eran las apropiadas, si no se hubiera establecido en Guanacaste o en Limón, ¿verdad? Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es, si yo quiero atraer inversión extranjera directa a las zonas rurales, lo que yo tengo que entender es cuáles son las deficiencias en competitividad de las zonas rurales y cuáles son esas deficiencias y políticas que yo debo diseñar e implementar ahí en materia de infraestructura física, digital, en materia de desarrollo de recursos humanos, en materia de logística, en materia de transporte, en materia de educación, etcétera, etcétera. Y eso le compete al gobierno. Y llevar a cabo una agenda de ese tipo demanda una vez más de contar con un Consejo Nacional de Promoción de la Productividad y la Competitividad como el que veníamos hablando y que está esperando su turno en la Asamblea Legislativa. Usted tiene reservas, usted tiene preocupaciones de cara a una decisión como esta. ¿Qué recomendaciones haría en ese entorno, ese contexto que usted ha valorado en la decisión de finiquitar súbitamente el convenio con CINDE? ¿Qué recomendaciones haría usted de cara a no causar un mayor impacto o un mayor daño en cuanto a la imagen, en cuanto a la consolidada imagen de Costa Rica en cuanto a atracción de inversión extranjera directa? Bueno, yo diría que lo primero que debería hacerse es mostrarle al mundo, a las empresas que actualmente operan con nosotros y a todas las demás que quieran venir al país, una hoja de ruta sobre cómo la actual administración va a trabajar para mejorar de manera sostenida la competitividad, no solo en el gran área metropolitana, sino fuera del gran área metropolitana, ¿verdad? En aquellas áreas que son de vital importancia para que estas empresas que hoy día operan en el país o potenciales empresas que quieran venir al país vean y sigan viendo a Costa Rica como una excelente localización. Eso ayudaría mucho a que las empresas sientan, ¿verdad?, de que hay de veras un plan maestro que diseña y tiene claridad absoluta de cómo es que vamos a avanzar en fortalecer nuestras ventajas competitivas en los temas que he señalado anteriormente. Esa me parece que es una. Y la otra, diría yo, no desligar totalmente la relación entre Procomer y CINDE. Por el contrario, buscar un diálogo de manera tal de que, al menos con los pocos recursos que CINDE tiene, que pudiera seguir haciendo una excelente labor como la que ha venido haciendo antes en las áreas en las que la venía haciendo, y por supuesto va a tener que reducirlas en algunas, pero no perder la oportunidad del conocimiento, la experiencia, la experticia que CINDE tiene en todo lo que CINDE ha logrado hacer por este país.
En este contexto, usted destacaba en un reciente análisis público, doctor Ricardo Monge González, presidente de la Academia Centroamérica, economista de vasta experiencia en el ámbito nacional e internacional. Usted destacaba el reciente anuncio del Departamento de Estados Unidos de promover desde Costa Rica el desarrollo de una plataforma de semiconductores. ¿Por qué el país? Y incluso a mí me llamó la atención una referencia muy específica que usted decía, este escenario es comparable con la llegada de Intel en 1997 al país. ¿Por qué? ¿Por qué esa observación? Vamos a ver. Yo tuve la dicha, ¿verdad?, de trabajar en CINDE cuando el equipo de CINDE y el gobierno de José María Figueres lograron atraer Intel. Yo no tuve nada que ver, yo estaba llegando a CINDE en ese momento a trabajar en el departamento de investigación y de clima de negocios, pero sí pude estar de cerca viendo cómo se organizó el país para lograr convencer a Intel. Recuerde que Intel contactó a CINDE para ver la posibilidad de tener información sobre Costa Rica, que gracias a el conocimiento que CINDE tenía sobre este tipo de empresas, de cómo había que hablarle, de qué intereses tenían y con quiénes competían, habló con las autoridades en ese momento, el gobierno de José María Figueres, y el presidente de aquel momento tomó la decisión de que era una oportunidad de oro atraer Intel a Costa Rica. Ahora bien, ¿por qué ha sido tan importante la atracción de Intel? La atracción de Intel ha sido de vital importancia porque mandó una señal al mundo de que una economía pequeña, ubicada en el centro del hemisferio americano, era una localización donde era posible trabajar en el área de semiconductores en ese momento, ¿verdad?, haciendo lo que se llamaba prueba y ensamble. Ese mensaje que Intel le manda al mundo y que Intel comienza no solo a operar, sino que comienza a crecer en Costa Rica, es valiosísimo porque todas muchas otras empresas en muy diferentes campos comienzan a decir, bueno, si Intel, que es la corporación más, o una de las más importantes en esta área, se fue a Costa Rica y le está yendo bien, hay que ir a ver qué es lo que está pasando en Costa Rica. Y eso ayudó y facilitó la atracción de inversión extranjera en el país. Ahora bien, entonces hay un antes y un después de Intel. Ahora, a nivel mundial, los Estados Unidos dicen, no conviene tener toda la fabricación de semiconductores en el Asia o en ciertas regiones, conviene diversificar. Y más aún, tenemos que tener cuidado de que en esta diversificación la seguridad para los Estados Unidos sea un factor primordial. Y de ahí es donde nace el término friendshoring. Y entonces comienzan a preguntarse en América Latina, ¿dónde es que hay operaciones de este tipo? Y ven que Intel opera en Costa Rica desde 1997. Entonces, además, ven el éxito de Costa Rica con estas más de 400 multinacionales operando en el país y le plantean a Costa Rica una alianza porque si uno lee lo que aparece en la alianza, es primero analizar el desarrollo del sector de semiconductores en el país para identificar aquellas áreas en las que hay que trabajar para mejorar las condiciones para que Costa Rica pueda efectivamente atraer todavía más inversión extranjera directa en ese sector. Es decir, hay toda una tarea antes que hay que realizar. Cuando se trajo Intel, hubo toda una tarea que se trabajó desde la Casa Presidencial, en donde el presidente unió esfuerzos entre la academia, el sector privado y el sector público, y les dijo, señores, así es como tenemos que trabajar para que Intel vea que de veras somos serios, que vamos a trabajar en la mejora del recurso humano, que vamos a trabajar en infraestructura, que vamos a trabajar en otras áreas de logística, etcétera, etcétera. Y logró consolidar un esfuerzo nacional que convenció a Intel de que estábamos realmente trabajando de manera seria, unida, por atraer esa inversión. Bueno,
Esta alianza que los Estados Unidos nos está ofreciendo demanda un esfuerzo de este mismo calibre, porque no veo cómo, ¿verdad?, vamos a aprovechar esta extraordinaria oportunidad si no le mostramos a los Estados Unidos, y me refiero a los inversionistas y al gobierno de los Estados Unidos, de que vamos a corregir el reto que Costa Rica tiene en materia de educación, que vamos a corregir los desfases que tenemos en infraestructura digital, en infraestructura física, que vamos a mejorar la logística, que vamos a seguir promoviendo la apertura de mercados a través de tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Es decir, ellos nos dicen, les vamos a ayudar casi que a hacer un diagnóstico de la situación, pero ustedes tienen que demostrarnos que de veras se van a poner las pilas, se van a arrollar las mangas y van a trabajar como lo hicieron cuando atrajeron Intel. ¿Para qué? Para que los inversionistas digan, vale la pena apostarle a Costa Rica. Entonces, por eso yo decía que es una oportunidad similar a la de Intel, porque después de que Intel se estableció en Costa Rica, tenemos la historia de éxito de la inversión extranjera en este país. Y yo estoy seguro que si hacemos lo que hay que hacer en esta oportunidad, con este hub de semiconductores, ¿verdad?, habrá un antes y después de Costa Rica en la cadena de semiconductores en el mundo. Bueno, yo creo que eso me hace retomar el análisis que ustedes hacían como expertos BIT en 2021 en cuanto a que si Costa Rica pretendía llegar a los niveles de los tigres asiáticos o Irlanda, además de estos desafíos que usted mencionaba, Costa Rica requeriría alcanzar una tasa de crecimiento de su economía de al menos 5 veces mayor, del 6%, a la que está observando en estos momentos. Es decir, la oportunidad está ahí, está planteada. Viene, digamos que lo que sería una respuesta país en cuanto a qué ofrece el país para garantizar la posibilidad de establecer ese hub de los semiconductores. Pero la respuesta es a nivel superior institucional. Eso es lo que le interpreto a usted en cuanto a lo que está enfrentando en este momento el país de cara a una opción como la que plantean el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vea algo interesante. El presidente de la República, cuando anunció que a través de Procomercio iba a traer inversión extranjera directa, anunció también la creación de algo como un centro de gobierno para atender las necesidades de esta atracción fuera de la GAN. Bueno, eso es como algo en chiquitico de lo que está en el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Una excelente noticia para el mundo sería aprobar ese proyecto de ley, crear el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad y decirle al mundo, ya ahora sí lo tenemos por ley, nadie lo va a quitar, como pasó después del gobierno de doña Laura, y vamos a tener una agenda de trabajo en pilares fundamentales como el desarrollo de la educación, desarrollo de clústeres, mejora de la infraestructura, etcétera, etcétera, planificado más allá de lo que es un gobierno, de manera tal de que podamos realmente avanzar a paso sostenido. Esa sería una señal muy valiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos mostrando de que estamos queriendo trabajar como trabajan los grandes en la OCDE. Pero por otra parte, también sería sumamente valioso plantearse desde ya, mientras se aprueba esto en la Asamblea Legislativa, plantear la creación de ese mismo consejo, por el momento por decreto, bajo las mismas normas que están en el proyecto de ley, que está consensuado ya con el sector privado, el sector público y la academia, para comenzar desde ya a trabajar en ese campo. Y cuando el proyecto de ley sea aprobado en la Asamblea Legislativa, pues ya tendríamos camino avanzado. Pero me parece a mí que tenemos que tener claro de que tenemos que mandar varios mensajes. Tenemos que mandar el mensaje de que somos capaces de volver a trabajar de manera unida entre el sector público, privado y la academia, como lo hicimos cuando trajimos Intel. Que somos capaces de crear la institucionalidad a través de este Consejo Nacional de Productividad y Competitividad y que somos capaces de definir una hoja de ruta en todas aquellas áreas que son fundamentales para que este hub de semiconductores pueda operar en el país.
Eso demanda un esfuerzo de hacer un diagnóstico cuyo principal producto debe ser una agenda de ruta para atender todas las deficiencias que ahí se identifiquen. Le interpreto y ya en esta entramos al cierre, doctor Ricardo Monge González, presidente de la Academia Centroamérica, en entrevista con puroperiodismo.com sobre las oportunidades y desafíos de Costa Rica en materia de atraer inversión extranjera directa. Le interpreto que hay un reto mayúsculo en cuanto a visión y guía política. Sin lugar a dudas, cuando se trajo Intel, nunca habíamos intentado algo de esa naturaleza. Y tuvimos tanto éxito que el Banco Mundial publicó un trabajo donde cuenta cómo Costa Rica se organizó para traer Intel. Yo le recomendaría a las autoridades de turno que pidan ese trabajo. Fue la autora, creo que se llama Débora Spat, que pidan ese trabajo al Banco Mundial para que nos leamos de cómo fue que hicimos esa hazaña, ¿verdad? Que dejó impresionado a muchos latinoamericanos contra los que competimos para traer Intel. Ahí se explica claramente el extraordinario esfuerzo de coordinación y seguimiento de políticas que dio la posibilidad de que Intel dijera: los ticos son serios, es un país hermoso y es un país al que le podemos apostar. Y vea, si lo hicimos bien, que después de Intel llegaron más de 400 empresas a este país. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Ha sido un verdadero gusto. A las órdenes. Si usted cree que quedó algún punto final sin tocar, algún mensaje, alguna reflexión de parte suya de cara al tema que hemos tratado, a la orden. No, yo creo que tocamos la gran mayoría. Me parece que es, sí, muy importante que entendamos de que esta oportunidad de los semiconductores no va a descansar solo sobre los hombros del gobierno o sobre los hombros del sector privado o de la academia, es de todos. Tenemos que trabajar otra vez juntos, tenemos que tener una visión país y entender que si lo hacemos juntos vamos a lograr mover este país de la posición en que hoy día estamos de desarrollo a una posición muchísimo más alta. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, le hemos presentado una entrevista con el doctor Ricardo Monge González, presidente de la Academia de Centroamérica, economista de vasta trayectoria en el ámbito nacional e internacional, y en estos momentos referenciando, analizando las posibilidades de Costa Rica en materia de atracción de inversión extranjera, en la que ha sido el país en políticas públicas de los más exitosos en la región en las últimas 4 décadas, con desafíos presentes y con el reciente anuncio de Estados Unidos de eventualmente explorar acá un hub de desarrollo de semiconductores desde plataformas a establecer en el país. Esta conversación ha sido en vivo vía Zoom, Facebook Live. Estará pronto en nuestro canal YouTube y pronto en las redes Twitter and Thread. Y por supuesto, los grandes referentes de esta conversación, ustedes los tendrán en nuestro sitio puroperiodismo.com. Les saludó desde San José, Costa Rica, Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima ocasión en otra conversación con figuras del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto.